7 de la mañana con 19 minutos. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, en ausencia de la titular de este programa, Luisa Ortega. Y aprovechamos este momento para agradecer al operador Antonio Oregel y a nuestra productora Rosy Muñoz. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es síndrome metabólico infanto-juvenil. Ya hablábamos antes del corte respecto a las características precisas que tiene la alimentación mexicana para precisamente desarrollar lo que es el síndrome metabólico en nuestros hijos. Antes del corte también señalábamos que la alimentación tiene la capacidad precisamente de crear ya sea salud o enfermedad, y que la alimentación, y en este caso también la consecuencia que es la salud o la enfermedad, los padres somos directamente responsables de lo que le estamos dando de comer a nuestros hijos. El tema del día de hoy, que es obesidad infanto-juvenil y como consecuencia síndrome metabólico infanto-juvenil, es precisamente para que el niño que es el obeso del día de hoy no sea el adulto obeso y enfermo del mañana. Y a ti, padre o madre que nos escuchas y que tienes un hijo con sobrepeso y obesidad, te invito a que participes en Aceptas el Reto para que inscribas a tu hijo o a tu hija, ya sea niño o adolescente, puede ser desde los 6 años hasta los 18 años, que tenga sobrepeso y obesidad, que participe en Aceptas el Reto. Aceptas el Reto es asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Los teléfonos en cabina es el 3122-1190, 3647-1883, www.radiomujer.com.mx, en el Facebook, Mujer el Sexto Sentido, en Twitter, Radio Mujer 1040, en el WhatsApp, 333-822-3208, y en Instagram, Radio Mujer 1040. Repito, el tema del día de hoy es síndrome metabólico infanto-juvenil. Y a ti, padre o madre que nos escuchas y que tienes un niño con sobrepeso y obesidad, te voy a invitar a que veas un video muy interesante que encontré en el YouTube que se llama ¿De qué murió Poncho? ¿De qué murió Poncho? Es un testimonio precisamente que nos da su padre y su madre de cómo se fue desarrollando la enfermedad de Poncho hasta que tuvo una muerte súbita. Un niño de 12 años que de estar en la escuela jugando fútbol tuvo una muerte súbita, cayó de manera súbita, y los padres nos explicaban el por qué un niño de 12 años murió por un infarto al miocardio. Repito el nombre del video. El video lo encuentras en YouTube, se llama ¿De qué murió Poncho? Y en este momento te quiero compartir el audio del video. Es un video un poquito largo, pero yo lo acorté únicamente para sacar las partes más importantes, y sí me gustaría que lo escucharas para hacer una reflexión. Bien, el video al parecer no funciona. Allá. Y recibí la llamada. Se me hizo muy extraño que me llamaran del colegio. Y no podía creerlo. No podía moverme en ese momento porque me impactó mucho lo que me estaban comentando, lo que me dijeron. Y no sabía qué hacer. No supe qué hacer. Me dijo que le había pasado algo al niño. Salí corriendo. Cuando iba en el camino me volvieron a hablar. Y me dijeron que se lo habían llevado al hospital y me fui directo para allá. Al llegar al hospital, pregunté por él y salió un doctor. Y me dijo que mi hijo había muerto de un infarto. Sí, ¿cómo puede ser que un niño de 12 años se muera de un infarto? Pensé, me puse a gritar como loca. Le dije que no era cierto, que estaba mal, que ese no podía ser mi hijo. Hoy entiendo que uno como padre ves a tus hijos crecer y piensas que están sanos.
desafortunadamente no te das cuenta y pasas por alto muchas situaciones, que en el caso de Poncho fue lo que me pasó. Nunca nos dimos cuenta, no me di cuenta realmente de que su alimentación, el que no hiciera ejercicio, el sobrepeso, le causara la muerte. Bueno, mira, el resultado de la necropsia fue muy claro. Él tuvo un problema de las arterias coronarias, estaban ocluidas, y también se detectó que tenía hígado graso. Entonces, bueno, todo esto desencadenó en un infarto agudo al miocardio, ¿sale? Muy posiblemente el chaparrito haya cruzado con una hipertensión por la misma causa, por la oclusión, ¿no? Los ateromas, las placas de ateroma que tenían en todas sus arterias, a fin de cuentas todo esto derivado de la obesidad. Nos acercamos para que supieran esta historia, para que sepan realmente qué es lo que pasó. La muerte de Ponchito fue por obesidad. Y para que a nadie más le pase esto. Bien, como te comenté, este audio es un extracto precisamente del video de que murió Poncho. Habíamos comentado al respecto. Si tú, padre o madre, tienes un niño que tenga sobrepeso y obesidad, sería importante que lo vieras más que nada, no para que te asustes, sino para que formes una reflexión de que la obesidad en nuestro país es una realidad. Es una realidad que nos ha rebasado hoy día. Sabemos por medio de estadísticas que la obesidad en México es primer lugar mundial. A nivel escolar, es decir, de 6 a 12 años, tenemos un promedio de cada 3 niños de 10. 3 de 10 niños en edad escolar tienen sobrepeso o obesidad. Y posteriormente, ya en la adolescencia, 4 de 10 adolescentes tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y en México también, los adultos, hay un buen número de sobrepeso y obesidad. 7 de 10 adultos tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y aquí la cuestión importante a reflexionar es que muchas veces en torno a lo que es el sobrepeso y la obesidad del niño hay muchos mitos. Y dentro de ellos, de esos mitos, es de que el niño con sobrepeso y obesidad no puede tener un plan alimenticio reductivo. Un punto importante a señalar es que a un niño que tiene sobrepeso y obesidad no se le pone a dieta. A un niño con sobrepeso y obesidad se le da una asesoría nutricional con la intención de que establezca hábitos alimenticios sanos. Y hábitos alimenticios sanos se refiere precisamente que debe de consumir los alimentos que necesita, no los que quiere. Hay ciertas diferencias significativas entre comer y nutrir. Comer es quitarse el hambre y muchas veces le quitamos el hambre a nuestros hijos, pero no los nutrimos. Para hablar de síndrome metabólico infanto-juvenil, obligatoriamente tenemos que hablar de obesidad infanto-juvenil. Y la obesidad como tal es una enfermedad metabólica, es una enfermedad crónica, es decir, no tiene cura. Puede tener control durante el tiempo que esté en tratamiento. Y dentro de las fases del tratamiento hasta llegar a una fase de mantenimiento, muchos pacientes, independientemente de la edad que tengan, a veces acuden para bajar de peso, pero acuden para bajar de peso como un suceso de vida, es decir, que tienen metas a muy corto plazo, bajar 4, 6, 8, 10 kilos, y una vez que los bajen, no establecen hábitos alimenticios sanos. El tiempo, vale la pena señalar que el tiempo que estén en régimen o en una asesoría nutricional reductiva o para establecer hábitos alimenticios sanos es el tiempo por el cual van a tener resultados. La intención de algunos de los profesionales de la salud, y creo que de todos, no es poner a dieta al paciente, sino establecer hábitos alimenticios sanos que sean sustentables de por vida. Una dieta tiende a la temporalidad, no puede soportarse durante mucho tiempo y es por ello que las dietas fracasan. Lo ideal para un niño que tiene sobrepeso y obesidad y que tiene síndrome metabólico es establecer hábitos alimenticios sanos de manera gradual. Y de manera gradual es que al niño se le tiene que ir quitando precisamente lo que de alguna manera le está perjudicando para que tenga sobrepeso y obesidad. Regresando, iniciaremos señalando precisamente esos puntos. Pausa y volvemos.
7 de la mañana con 34 minutos. Doctor Óscar Martínez López, a sus órdenes, en ausencia de la titular Luisa Arteaga, el día de hoy con el tema síndrome metabólico infanto-juvenil. Y aún te invitamos a que participes, a que anotes a tu hijo, tienes algún hijo con sobrepeso o obesidad, a que lo inscribas al programa Bajar de Peso de manera gratuita, asesoría médica y nutricional. Los teléfonos en cabina es el 3122 1190, 3647 1883, www.radiomujer.com.mx, en el Facebook Mujer el Sexto Sentido, en Twitter Radio Mujer 1040, en el WhatsApp 333-822-3208 y en Instagram Radio Mujer 1040. Y precisamente antes del corte estábamos señalando las características que hoy día tenemos en la población mexicana de la obesidad infanto-juvenil. Hablamos de la obesidad infanto-juvenil porque para hablar de síndrome metabólico infanto-juvenil tenemos que hablar precisamente de lo que el factor más común que provoca el síndrome metabólico infanto-juvenil es la obesidad infanto-juvenil. Y hablamos precisamente de la obesidad como un factor importante porque es la enfermedad crónica más prevalente en nuestro país. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infanto-juvenil se ha clasificado como la epidemia del siglo XXI. Y en programas anteriores, o probablemente has tenido oportunidad de escuchar que la grasa o el tejido adiposo no es un tejido inerte, sino que es un tejido metabólicamente activo que tiene funciones metabólicas y hormonales sumamente importantes. Ahora bien, vamos a iniciar ya señalando, definiendo lo que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico como tal, como lo señala su mismo nombre, síndrome, enfermedad es un conjunto de signos y síntomas. Signo es lo que se ve y síntoma es lo que se siente. Y síndrome es un conjunto de enfermedades. Es decir, que el síndrome metabólico es un sinnúmero de signos y síntomas que a la postre nos van a llevar precisamente a que tengamos una relación de varias enfermedades. Y dentro de esas enfermedades, las que están relacionadas precisamente con el síndrome metabólico, principalmente es la obesidad infanto-juvenil y en consecuencia puede haber una resistencia a la insulina y en consecuencia con la resistencia a la insulina puede haber factores agravantes para tener resistencia a la insulina nos va a llevar a factores agravantes para tener prediabetes o diabetes, hipertensión arterial, niveles de colesterol alto y algunas otras enfermedades. Dentro de las características que nos señala la ENSANUD en relación al síndrome metabólico en México, nos señala que precisamente las causas principales del síndrome metabólico en México es la transición alimentaria. La transición alimentaria nos señala que últimamente, en la última década de nuestra vida, en México los hábitos alimenticios se han modificado de manera exponencial. Es decir, hasta hace 10 años había más consumo de frutas naturales, no jugos, se consumía más leche, se consumía más alimento de tipo natural. El día de hoy, lo que nos viene ganando en relación a la transición alimentaria, si tú llegas a una tiendita, independientemente del nombre que tenga, lo primero que vamos a ver son frituras, pastelillos, dulces y básicamente es lo que venden y también refrescos. Si tú vas y buscas una manzana, a lo mejor un jitomate, nunca lo vas a encontrar. Precisamente a eso nos referimos, que la transición alimentaria, el hábito alimenticio es precisamente lo que ha provocado que hoy día seamos el primer lugar mundial en obesidad infantil. Pero aquí la cuestión no solamente las cifras son importantes, sino tenemos que hacer conciencia que los hábitos alimenticios no son de tipo social, es decir, vivimos en una sociedad obesogénica, es decir, nuestra sociedad tiene hábitos para subir de peso, no para bajar de peso. Pero importante lo que señalábamos desde el inicio es que nosotros como padres tenemos que ser responsables de la alimentación de nuestros hijos. Es decir, que a nosotros nos corresponde iniciar desde nuestra propia casa y no culpar a la sociedad, al gobierno, etcétera, de que tenemos un niño obeso, tenemos una niña obesa o tenemos un niño con sobrepeso, un niño enfermo. La responsabilidad debe iniciar desde nuestra casa y todos sabemos qué es una buena nutrición o una buena alimentación
y qué es una mala alimentación. Pero a veces no queremos hacer conciencia. Conciencia nutricional es precisamente analizar si los hábitos alimenticios que hasta hoy día tenemos en nuestra casa, analizando si esos hábitos alimenticios son buenos, malos, regulares o pésimos, y muchas veces al hacer la entrevista o hacer el expediente, le preguntamos a los pacientes cómo considera sus hábitos alimenticios en casa o cómo considera sus hábitos alimenticios personales y regularmente contesta que son regulares. Regulares cuando el resultado es sobrepeso y obesidad. Una persona que tiene hábitos alimenticios regulares no tiene sobrepeso y obesidad. La obesidad no es más que la consecuencia de un hábito alimenticio deficiente, y es importante hacer énfasis que el tratamiento tanto del sobrepeso y la obesidad y del síndrome metabólico como enfermedades crónicas son enfermedades de tipo reversible, es decir, se pueden disminuir, no se curan, pero el tratamiento más importante precisamente está en los hábitos alimenticios. Hay ciertos criterios para diagnosticar lo que es el síndrome metabólico. El criterio más importante es obesidad central. ¿Qué se refiere con obesidad central? Que tenemos acúmulo de grasa, sobre todo lo que es en el tronco y no en las extremidades. En pecho, espalda, pecho, abdomen, espalda, pero las extremidades pueden estar delgadas. Eso es una obesidad central y es uno de los criterios más importantes. Es decir, si se tiene obesidad infanto-juvenil, si se tiene obesidad central, hay un porcentaje muy alto de que se tenga síndrome metabólico, pero el síndrome metabólico se tiene que diagnosticar por medio de algunos estudios. Otra de las características que tiene precisamente el síndrome metabólico, si le hacemos a este niño que tiene sobrepeso y obesidad algunos exámenes de laboratorio, y ejemplo podemos hacer lo que es un perfil de lípidos, y en el perfil de lípidos vamos a encontrar triglicéridos altos, arriba de 110 ya se considera como triglicéridos altos para la edad de entre 6 a 18 años. Podemos encontrar HDL, que es el colesterol cardioprotector bueno, en menos de 40, LDL, que es otro tipo de colesterol, arriba de 150, y podemos encontrar también hipertensión. Aunque es raro, inclusive a veces hasta en los consultorios de pediatría es rarísimo que a un niño le tomen la presión, podemos encontrar presiones arriba de 120-80. Todos ellos representan precisamente un factor de riesgo para presentar posteriormente enfermedad cardiovascular. Habíamos señalado importantísimo que este tema del síndrome metabólico es para que el niño obeso del día de hoy no sea el adulto obeso y el adulto enfermo del día de mañana. Un factor importante es que se encuentra el síndrome metabólico en pacientes con sobrepeso al menos al 10 al 30%. Es decir, si un niño tiene algunos kilos, podemos señalar a lo mejor entre unos 10, 15 kilos, tiene una posibilidad entre un 10 a 30% de tener síndrome metabólico. Pero si el niño tiene obesidad o el adolescente tiene obesidad, el porcentaje de grasa incrementa desde el 34 hasta el 70%. Y aquí la cuestión es que el síndrome metabólico es muy común que no se diagnostique. Lo podemos tener frente a nuestros ojos, pero regularmente no lo diagnosticamos precisamente porque a los niños no les pedimos niveles de colesterol, no les medimos niveles de colesterol, no le tomamos la presión, no le mandamos a hacer estudios de laboratorio. Dentro de los factores o las causas del síndrome metabólico hay causas ambientales, sociales y culturales que representan un promedio alto que es el 70%. Es el ambiente obesogénico en el que vivimos. En México tenemos hábitos obesogénicos y diabetogénicos. Con eso vamos al corte y regresamos. Siete de la mañana, 50 minutos. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez López. El día de hoy hablando de síndrome metabólico infanto-juvenil.
todavía tienes tiempo para participar en el reto que es precisamente para un niño o adolescente que tenga sobrepeso y obesidad. Vas a recibir asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Tu padre o madre que nos escuchas, inscribe a tu hijo a los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, www.radiomujer.com.mx, en el Facebook Mujer El Sexto Sentido, en Twitter @Radio Mujer 1040, en el WhatsApp 333-822-3208 y en Instagram Radio Mujer 1040. Estamos hablando antes del corte de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico de acuerdo a la Federación Internacional de Diabetes. Y uno de los factores, o el más importante de los factores o de los criterios, es la obesidad central. Ya me han señalado que la obesidad central es precisamente obesidad a nivel del abdomen, del pecho y de la espalda. Son también niveles de colesterol LDL altos, niveles de colesterol HDL bajos, triglicéridos altos por arriba de 110, hipertensión arterial. Son dentro de los factores más importantes que nos podemos encontrar. Pero, ¿cómo podemos sospechar? ¿Cómo podemos sospechar si un niño o adolescente tiene síndrome metabólico o está cursando con síndrome metabólico? Hay ciertos signos y síntomas de la resistencia a la insulina, que es el factor común que encontramos tanto en la obesidad infanto-juvenil como en el síndrome metabólico, causados por la resistencia a la insulina. Y hay ciertas características clínicas. Una de ellas se llama acantosis nigricans. Probablemente el nombre sea difícil de grabar, pero son ciertas características clínicas que podemos ver en nuestros hijos o en los nietos, si nos está escuchando a lo mejor una abuelita. Es piel gruesa y oscura, con o sin verrugas en parte anterior, lateral o posterior del cuello, o generalizado en pliegues del cuerpo. Es decir, cuando miramos en el cuello, que esa parte del cuello está más oscura y queremos quitarla a lo mejor con cremas, o queremos quitarla a lo mejor lavando con un estropajo con la intención, pensando de que sea mugre. No es mugre, se llama acantosis nigricans y es una de las características más importantes de resistencia a la insulina. Otra de las características clínicas que podemos encontrar, sobre todo en fase de crecimiento, más o menos entre los 8 a 13 años, es encontrar estrías en el cuerpo. Cuando son estrías nuevas son de color rojo, y cuando son estrías ya viejas son de color blanco. Si vemos que hay estrías, hay posibilidad de que tenga resistencia a la insulina. Otra de las características importantes que podemos encontrar tanto en los niños como en los adolescentes es la adipomastia y la ginecomastia, es decir, los niños tienen características de las mamas o del pecho con algo de grasa, y las niñas empiezan a desarrollar el pecho inclusive desde los 7 o 8 años. Otra de las características importantes que podemos encontrar del síndrome metabólico como consecuencia de la resistencia a la insulina es el hirsutismo. Hirsutismo significa que niñas tienen características androgénicas, significa que tienen vello. Les empieza a salir vello en áreas que regularmente no les salen a las mujeres. Puede ser vello a nivel del abdomen, puede ser vello a nivel de la barba o del bigote. Otra característica que podemos encontrar, pero esta ya es una característica clínica que se tiene que investigar por medio de un eco en las niñas, es el ovario poliquístico. Si tiene quistes en los ovarios, tiene resistencia a la insulina, y si tiene resistencia a la insulina acompañado de sobrepeso y obesidad, hay posibilidad de que tenga síndrome metabólico. Otra de las características importantes que encontramos, pero a veces se confunde, la pubertad precoz. Esto significa que hay niños o niñas que inician con características ya de adolescentes desde los 8 o 9 años. Empiezan las niñas desde los 8 años a crecer en las mamas, o inclusive a los 8 o 9 años ya tienen su primera menstruación y empiezan a crecer de manera exponencial. Niños de 8 años que tienen talla de 12 años. Y esas son las características clínicas que podemos encontrar o que podemos sospechar precisamente en un síndrome metabólico. Nos vamos a las llamadas antes de ya partir. La señora Rocío González, gracias, nos señala, gracias por la consulta que me regaló. Ya empecé mi dieta, le agradezco mucho por la atención que me brindó, muy fina persona. Saludos a Rocío González. La señora María Hernández participa con
su nieta. Se señala que tiene 10 años y pesa 50 kilos, tiene obesidad grado 1. Salvador Lara tiene 15 años, pesa 78 kilos, y mide 1,68, tiene sobrepeso. Ana Karen Becerra mide 1,65, pesa 73 kilos, tiene sobrepeso. Dice, me parece que tiene resistencia a la insulina. Carla Alejandra Mendoza nos señala que tiene 15 años, pesa 52 kilos y mide 1,56, tiene un peso más o menos adecuado. Miriam Estefanía Flores nos señala que tiene 10 años, pesa 48 kilos, tiene sobrepeso. Esas son las personas que están ahorita participando. Todavía tienes oportunidad de participar en estos últimos minutos en los teléfonos en cabina 3122 1190, 3647 1883 y en el WhatsApp 333-822-3208. Y nos vamos con las conclusiones del tema del día de hoy en relación precisamente al síndrome metabólico. Las conclusiones podemos señalar que 1 de cada 4 niños o adolescentes que cursan entre los 6 a los 18 años cursan con síndrome metabólico. La prevención del síndrome metabólico en la infancia y en la adolescencia podría no solo disminuir las enfermedades crónico-tempranas, sino también en la edad adulta. Y un factor importante es que se ha encontrado que la expectativa de vida, es decir, los años que vamos a vivir, se acorta cuando se tiene sobrepeso. Cuando se tiene sobrepeso y obesidad, se ha encontrado que hay una disminución de vida o una calidad de vida disminuida hasta de 10 años, pero cuando se tiene síndrome metabólico se incrementa inclusive hasta los 8, 10 o 15 años. Es casi un hecho que cuando vemos un niño que es un niño adolescente obeso, será un adulto obeso y será un adulto enfermo. Esas son parte de las conclusiones importantes y vamos a hacer en este momento la elección de la persona que va a salir afortunada para el tratamiento y la asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo vamos a hacer de manera aleatoria. Ya vamos a esperar a una persona más que está llamando en este momento. Y nos encontramos una característica importante, un estudio realizado en el cual se encontró que el síndrome metabólico en adolescentes, en lo que son niños y adolescentes, se encontró que aproximadamente se encontró niveles de glucosa alterado más o menos en el 10% de la población. Es decir, que cuando se investiga, cuando a un niño se le toman estudios de laboratorio y tiene sobrepeso y obesidad, más o menos un promedio del 10% de los niños se le encontró una glucosa alta en ayunas. Se encontró también niveles de colesterol alto en un promedio del 10.86%. Es decir, que cuando se investiga, cuando tenemos la posibilidad de investigar, cuando vemos un niño con sobrepeso y obesidad, tenemos que investigar si solamente es sobrepeso y obesidad o descartar la posibilidad de que tenga un síndrome metabólico, porque habíamos señalado desde el inicio que un niño que tiene sobrepeso y obesidad casi es un hecho de que sea un adulto obeso. Vamos a elegir otra persona que nos está llamando. María Guadalupe Ruiz. Mi nieta tiene oscuro el cuello, está gordita, tiene 11 años, mi hija murió, su mamá murió de cáncer. Melissa Saraí, pesa 75 kilos y mide 1,70, está en peso más o menos adecuado. Tengo toda la noche tuve flema, siente tos muy fuerte en el cuello. No entiendo muy bien a qué se debe. ¿Qué es el síndrome metabólico? Sí. Ok. ¿Qué es el síndrome metabólico? Mis 2 hijos, su abuelo y paterno, tienen diabetes. Bien, llegó a la parte de la persona que va a salir afortunada, y es la señora María Guadalupe Ruiz, que inscribió a su nieta. Favor de llamar al teléfono 36 32 90 11.